Boa tarde a todos e todas. Cada um de nós aqui num canto do planeta, vocês, a maioria de vocês em São Paulo, Luiz Rubio e Blanca Heredia no México, eu aqui nos Estados Unidos. E graças a essa maquininha aqui, podemos nos colocar em contato e discutir um tema que é um tema fundamental. Tomou posse da presidência do México no último dia 1º de outubro, Cláudia Sheinbaum, a primeira mexicana mulher a assumir a presidência do país. Em si mesmo já seria um fato extraordinário. Além disso, ela tem uma trajetória também bastante singular. Ela é uma política com alguma estrada já, mas é também uma acadêmica com uma reputação sólida na área, não é qualquer área, é a área de mudanças climáticas, com um doutorado nessa área, integrou painéis internacionais sobre o tema. O México, não é preciso dizer, junto com o Brasil, o país mais importante da América Latina. É um país que, na nova geopolítica e geoeconomia do mundo, ocupa um lugar cada vez mais importante. Vejamos se saberá aproveitar essa oportunidade que aparece por conta das crescentes rivalidades entre China e Estados Unidos. Tudo isso já seria motivo suficiente para que fizéssemos um seminário sobre a nova presidente do México, sobre essa indagação, que eu acho que é a indagação que está na cabeça de todos. É um mandato de pura continuidade em relação ao sexênio de Manuel López Obrador, ou seja, por mudanças nas circunstâncias, nas estruturas do mundo, ou seja, por traços de personalidade, o que veremos nesses próximos 6 anos é algo distinto do que foi visto nos últimos 6. Termino dizendo que nos últimos 6, acho que há um consenso de que houve uma deterioração da qualidade da democracia mexicana. Particularmente preocupante a reforma da justiça que foi aprovada agora no apagar das luzes do mandato de Manuel López Obrador, que faz com que os juízes do México passem a ser, na sua grande maioria, e nos tribunais mais importantes, eleitos diretamente pela população mexicana. Para discutir hoje aqui, temos duas pessoas que já estiveram conosco recentemente. Luiz já teve várias vezes, Blanca esteve da última vez, salvo engano, em junho do ano passado, para discutir, no fundo, os mesmos temas que estão hoje aqui sobre a mesa. E seguindo a máxima de que em time que está ganhando não se mexe, nós, de novo, convidamos ambos para estar aqui conosco e ter a discussão sobre esse mandato mexicano que agora se inicia. Eu brevemente faço a apresentação dos dois, me permito ler a biografia para não cometer nenhum equívoco. Blanca Heredia é cientista política, diretora fundadora da equipe Talentum México, ocupou cargos executivos em universidades nacionais e internacionais, no governo mexicano e na OCDE. É graduada em Relações Internacionais pelo Colégio do México e PhD em Ciência Política pela Columbia University em Nova York. Luiz Rubio é economista, presidente do México Evalúa, do SIDAC, que é um importante think tank mexicano, ex-presidente do Conselho Mexicano de Assuntos Internacionais, o COMEX, é autor e editor de muitos livros, sendo o mais recente Em Sus Marcas, México, Ásia, 2024. Não menciono aqui os livros da Blanca, mas ela é uma autora não menos prolífica do que o Luis. Dicho esto, pasamos al español y tenemos traducción simultánea para quien quiera acompañar esta conversación en portugués. Basta con que en la barra abajo de la pantalla que pulse el botón interpretación o algo por el estilo.
Blanca, acá somos del viejo estilo, o sea, las mujeres pueden elegir. ¿Quieres hablar primero o después de Luis? Está bien, como ustedes quieran, me da igual. ¿Te da igual? Entonces, hable vos primero y Luis después, 15 minutos cada uno. Boa tarde. Buenas Muchas tardes. gracias por la invitación a la Fundación y a Sergio Fausto. Un gusto compartir esta mesa con Luis Rubio. Eh, Nos sugirieron un conjunto de preguntas que me parecieron muy interesantes para hablarles sobre esta transición en el gobierno que vivió México apenas hace 2 días, en la que llegó, como ya señalaba Sergio, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer muy preparada, que llega, pues siendo mujer, también por primera vez a la presidencia de la República una mujer. ¿Qué tanto es previsible que Claudia Sheinbaum, deseable y previsible que se diferenciara Claudia Sheinbaum en relación a Andrés Manuel López Obrador? Esta pregunta en México ha sido objeto de muchísima atención, debate, discusión, confrontación a veces, porque el estilo y las prioridades de Andrés Manuel López Obrador pues fueron muy singulares. Y muchas de las personas que, sobre todo que comentan, que analizan y que no estuvieron o no están de acuerdo con las prioridades de Andrés Manuel López Obrador, con su estilo de gobierno, pues estuvieron esperando desde la campaña de Claudia Sheinbaum y ya que ella gana de forma arrolladora el 2 de junio las elecciones presidenciales, pues están todo el tiempo como demandando o esperando que ella se diferencie, se desmarque de Andrés Manuel López Obrador, imaginando que quizá ella comparte sus preferencias. Hay esa primera cosa que quisiera decir, importa mucho diferenciarse desde dónde piensa uno lo de diferenciarse. Mi impresión es que muchos de los que más han insistido en la necesidad de que Claudia se diferencie de Andrés Manuel tiene que ver eso con que no comparten las prioridades de Andrés Manuel y su estilo y esperan que Claudia las modifique y también suponen o esperan que pudiera compartir una visión, esta de los críticos de Andrés Manuel, menos concentradora del poder, más respetuosa de las instituciones, más respetuosa de las reglas en general, de las leyes. Esa es una primera visión. A mí me parece que esa manera de encarar el problema no es particularmente útil porque Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum comparten muchísimos valores, muchísimas prioridades, eh, son, digamos, parte de un mismo movimiento en el que ella pues participó desde el principio, desde antes de que fuera el partido que hoy es. Claudia Sheinbaum estuvo involucrada desde la fundación del antecesor de Morena, que es el Partido de la Revolución Democrática, y comparten muchísimas cosas, insisto, orientaciones generales y muy particularmente la prioridad que Andrés Manuel y ella le asignan a las personas en situación de pobreza, a los pobres, en relación a los sectores de mayores ingresos que tienen mejores condiciones. Esa es, digamos, la línea, el eje vertebral de la propuesta de la llamada Cuarta Transformación. No creo en ese sentido que podamos ver una diferenciación muy grande en el sentido de esa gran línea que comparten Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y que en el centro está así la idea de que el gobierno es sobre todo para favorecer a los que más lo necesitan y que han estado más invisibilizados, que están más necesitados, que no han sido atendidas sus demandas. Eh, pero a pesar de que haya esas similitudes en este eje vertebral, pero también en muchas otras cosas, como por ejemplo la defensa de la soberanía nacional, ese es otro elemento que comparten, la importancia de lograr, por ejemplo, la soberanía en términos energéticos, en términos alimentarios,
comparten esta y muchas otras cosas. Pero aún siendo este el caso, me parece que la pregunta sobre la diferencia entre Claudia Sheinbaum y sobre todo qué tan dispuesta y capaz va a ser de diferenciarse es crucial en términos estrictamente políticos, más allá de la cuestión ideológica. eh, Dos personas pueden compartir la ideología, pero si la que sucede al primero, en este caso Claudia Sheinbaum, no logra imprimirle un sello propio y sobre todo hacerse de un margen de maniobra propio, de recursos de poder propio, será difícil que logre gobernar con éxito. Me enfoco entonces en esta segunda interpretación. Digamos, sí me parece que Claudia Sheinbaum necesita poder diferenciarse de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de imprimirle ciertos rasgos propios a las acciones gubernamentales y también en el estilo de hacer política y de hacer política pública. La forma en la que actúa Claudia como política, sobre todo es importante para un público que no, quizá no la ha seguido tanto o no la conoce, es diametralmente distinto al de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, para decirlo rápido, es un político en muchos sentidos de estilo populista, que a través del discurso y de una narrativa muy potente conecta y busca todo el tiempo conectar él personalmente con el pueblo, con la masa de personas que integran el país, insisto, sobre todo los de menores ingresos. La movilización de emociones es una parte clave en la forma en la que gobernó Andrés Manuel López Obrador. Todo esto contrasta muchísimo con Claudia Sheinbaum. Claudia es una mujer muchísimo más sobria, no es una mujer particularmente emotiva, ni que movilice emociones de la misma manera que lo hace Andrés Manuel López Obrador. Es en muchos sentidos una técnica. Su carrera en política ha sido fundamentalmente en el Poder Ejecutivo local y ahora federal. Su primer cargo fue como alcaldesa de un barrio en la Ciudad de México, en la alcaldía en la Ciudad de México. Su segundo cargo, perdón, el primero fue como secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, entre el 2000 y el 2006. Después fue alcaldesa de Tlalpan y después fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. No tiene experiencia parlamentaria. eh, no es alguien que ha crecido, digamos, dentro de las lides de la política electoral. Su carrera es fundamentalmente en cargos ejecutivos. Es una mujer que tiene un doctorado, como ya señalaba Sergio, en ingeniería ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero estuvo 3 años en la Universidad de Berkeley haciendo buena parte de la investigación y de la redacción de esa tesis. Una mujer con una amplísima producción científica y con una mente que es más de corte científico, una mente muy ordenada, una mujer, insisto, sobria, muy eficiente, una jefa muy demandante y muy exigente, por lo que hemos podido saber por distintos medios, digamos, hay crónicas diversas que así lo relatan. Eh, Su estilo entonces es muy distinto, pero me parece que las cosas que quisiera aquí subrayar tienen que ver con elementos de la propia biografía política de Claudia, que nos pudieran servir quizá como guía para imaginar cuál va a ser y cómo va a ser su proceso de diferenciación con respecto a Andrés Manuel López Obrador. Primero, Claudia, en su cargo más importante anterior a este, que fue como jefa de gobierno, pues coincidió en el cargo con el presidente López Obrador a cargo del Ejecutivo Federal. En muchísimas cosas tuvo las mismas orientaciones en política pública, no el estilo, en eso siempre mucha diferencia, pero en algunas áreas muy importantes sí tuvo diferencias. Una muy importante, dada su pues, relevancia general, y para el caso de México en particular en estos años, es el tema de seguridad. Eh, si Andrés Manuel López Obrador empleó básicamente una estrategia de uso de elementos militares y una política más de contención, más que de confrontación y abatimiento
de las cabezas, al menos de las principales organizaciones criminales, con menor uso de lo que hizo Claudia de la investigación, de la inteligencia. Claudia tuvo una estrategia totalmente distinta, muy, muy diferente. Una estrategia mucho basada, primero que nada, en policía local, en un área muy fuerte de inteligencia, coordinación muy estrecha con la Fiscalía de la Ciudad de México y con muy buenos resultados, mucho mejores de los que tuvo Andrés Manuel López Obrador a nivel federal. Yo creo que es esperable que también en seguridad a nivel federal, aunque es muy distinto atender los temas de seguridad en una ciudad, por más que esta sea compleja como la Ciudad de México, pues el país se multiplica de forma no lineal de manera muy importante. Pero quiero no solamente decir que espero y preveo cambios importantes en la orientación de la política de seguridad, porque además el que fue su secretario de seguridad en la Ciudad de México fue nombrado por Claudia Sheinbaum en su gabinete como secretario de seguridad a nivel federal. Entonces hay muchos indicios de que va a ser una estrategia más parecida a la que tuvo Claudia en la ciudad, de la que tuvo Andrés Manuel López Obrador a nivel federal. Pero lo que quiero también destacar aquí no solo es el cambio en el contenido de esas políticas, sino también en que Claudia, para introducirle esas particularidades a esa política, no adoptó una actitud confrontacional frente a Andrés Manuel López Obrador, ni en esa área en la que se distinguió, ni en ninguna otra en la que se haya distinguido. Por ejemplo, en muchas áreas, movilidad, educación, ciencia, en salud, en algunas cosas. En muchas áreas, medio ambiente. Claudia, en la Ciudad de México, cosas distintas de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, pero nunca de manera confrontativa, siempre de manera cuidadosa, sutil. Y me parece que un primer signo de que vamos a ver esa misma forma de diferenciación pasó por lo simbólico, que tiene algunos elementos que van más allá de lo simbólico en su toma de posesión. Sus discursos, los dos, hizo uno en el Congreso cuando asume formalmente y después en el Congreso Federal y después ya en el Zócalo de la capital de México, la plaza más importante pública del país. Básicamente lo que a mí me llamó más la atención es cómo ella elige el tema de ser mujer como la estrategia, desde mi punto de vista, más eficiente, más barata para diferenciarse de Andrés Manuel López Obrador. Es la diferencia más obvia, la que de ninguna manera supone ningún tipo de confrontación. Está diciendo Claudia, simplemente soy mujer, ¿no? Pero, por ejemplo, al decir soy mujer y conmigo llegan todas, y hay una parte de su discurso, sobre todo la parte final del discurso, que fue realmente muy emotivo, singularmente emotivo en general y en particular para Claudia, que no es particularmente emotiva. Este fue le estaba hablando a todas las mujeres de México, más allá de su clase social. El tema de las mujeres no fue central en la agenda de Andrés Manuel López Obrador, más allá de que sí se logró una paridad a nivel del gabinete, de género a nivel del gabinete. Entonces yo creo que una primera área de diferenciación que ya nos está mostrando Claudia tiene que ver con las mujeres. Sus primeras acciones de gobierno, ya anunciadas desde antes, es que va a haber un apoyo para las mujeres entre 60 y 64 años, universal. Fin, esta es una primera área de diferenciación y yo preveo que haya también diferencias significativas. En general, en el estilo, es una mujer ordenada, una mujer que planea, una mujer a la que sí le interesan, a diferencia de Andrés Manuel, los detalles de cómo se planea y se ejecuta una acción de gobierno. Así lo mostró en su paso por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero además del estilo, que ahí habrá un cambio, me parece, general, en los temas que ya mencioné es donde yo espero mayores diferencias. Estado de Derecho, perdón, no Estado de Derecho, ese lo dejo para un momento. En el caso de seguridad, en energía, en salud, en educación y en ciencia, y en el tema de mujeres. Paso a un segundo tema muy rápidamente que tiene que ver con el otro asunto que ha ocupado a a la crítica, a la opinión pública, al debate en México. Tiene que ver con una reforma, pues, refundacional que
se introdujo, que se pasó en el Congreso, que fue aprobada en el Congreso hace unos días, y que básicamente pues significa remodelar de raíz el Poder Judicial en México. Mismo Poder Judicial que tenía muy serias deficiencias, en particular el hecho de que no le había dado, y esa fue una de los grandes déficits de la transición mexicana al pluralismo competitivo, a la democracia, acceso a la mayoría de la población a la justicia. Pero en el camino sí se fue construyendo, sobre todo a nivel federal, un poder judicial crecientemente profesional con importantes islas de independencia y que se volvió una pieza importante en términos de la economía política del país y de su modelo de desarrollo. Andrés Manuel López Obrador vive durante su administración y sobre todo, bueno, toda la administración, una confrontación creciente con la Suprema Corte de Justicia, porque él quiere pasar una serie de reformas para las cuales no tenía la mayoría para hacer unilateralmente reformas constitucionales. Reformas muy serias a nivel electoral, a nivel de la Guardia Nacional, a nivel energético. Y eso lo lleva a una confrontación muy grande con la Corte Suprema. En febrero de este año, Andrés Manuel López Obrador anuncia un conjunto de 18 reformas constitucionales, una de las más importantes es la reforma del Poder Judicial, y muchos, o yo cuando menos, lo leí sobre todo como digamos, parte de sus banderas electorales, de Morena, de cara a la elección. La verdad parecía tan disparatado pasar de un sistema en donde los ministros de la Corte, 11 ministros actualmente y 7 en el Tribunal Electoral Federal, que es, en el caso mexicano está separado y este último es de última instancia, digamos, nominados por el presidente de la República y ratificados por 2/3 del Senado, digamos, muy en el modelo norteamericano, el modelo estadounidense, y el resto un sistema de carrera judicial, de servicio civil. Eh, Todo eso se transforma y ahora todos los jueces federales y locales, incluyendo estos de los máximos órganos, serán elegidos por voto popular. Estamos hablando de alrededor de 7,000 cargos, ya en total, digamos, ¿no? Entre federales y locales. Es una reforma que no tiene precedentes, no solamente en México, no tiene precedentes en el mundo. Lo más cercano es Bolivia, pero ellos solamente tocaron la parte hasta arriba, la estructura del Poder Judicial. No, la verdad es que es difícil imaginar incluso cómo se va a instrumentar operativamente. La idea que tienen muchos, que yo comparto, es que la intención muy probablemente es lograr que personas afines a Morena puedan quedar a cargo del poder, en las diferentes posiciones en el Poder Judicial. Y eso sería gravísimo porque pues perdería el Poder Judicial pues todo viso de independencia que hubiese podido lograr. La posición de Claudia Sheinbaum en relación a este punto ha sido de avalar la reforma. Andrés Manuel anunció poco después del 2 de junio y el triunfo arrollador de Morena, no solamente de Claudia Sheinbaum, que ya estando, bueno, tenían ya la mayoría requerían en el Congreso, en la Cámara Baja, pero muy cerca, desde el comienzo se vio en la Cámara Alta, se anunció Andrés Manuel que sí iban a ir por todas estas reformas constitucionales, empezando por lo del juicio. Y Claudia Sheinbaum llamó a que hubiera unos debates, se logró algunas matices, básicamente que no todos se eligieran al mismo tiempo dentro de un año, se dividió en 2 etapas, se hicieron algunas modificaciones, algunos matices, y básicamente lo que ella ha hecho hasta ahora es avalar esa reforma, como ha avalado en conjunto el gobierno y las orientaciones de política pública de Andrés Manuel López Obrador, pero por otro lado ha mandado diferentes tipos de guiños y de señales en el sentido de que sí planea que en la legislación secundaria se puedan introducir pues, matices, acotar las partes más, digamos, potencialmente perniciosas de esta reforma. Una central, desde mi punto de vista, es que se establece como parte de la reforma un tribunal de disciplina, que es una especie de inquisición,
Pero bueno, afortunadamente en la redacción final de la reforma constitucional quedó un espacio para que se puedan modificar y acotar algunas de los ámbitos de acción y los criterios que puede utilizar ese Tribunal de Disciplina en la legislación secundaria. Me parece que una parte importante del trabajo de Claudia, que va a tener muchos pendientes muy urgentes, el primero más importante de todos, el presupuesto, en noviembre también tendrá que atender el asunto. En muy poco tiempo, en 3 meses, tiene que estar lista la legislación secundaria para que salga la reforma. En resumen, Claudia Sheinbaum me parece que lo más probable es que siga las orientaciones generales que vimos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sí con un sello propio, tanto en términos de un estilo que, que le da muchísima más importancia a la técnica, al conocimiento experto, a la planeación, al orden, a obtener resultados, a la eficiencia, eh, y también con algunos cambios importantes en ciertas áreas de política pública que ya mencioné. Blanca, excelente exposición, muy, muy ordenada también, ¿no? Es una virtud de las mujeres, muy ordenada, muy, muy completa. Muchas gracias, muy interesante. Luis, ahora te toca a ti. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a la Fundación del presidente Cardoso. Creo que es un momento muy oportuno para conversar sobre estos temas y siempre me da gusto hablar con Blanca en un mismo panel porque tenemos posturas y visiones distintas que se complementan, yo creo, en muchos sentidos. Comienzo por lo que veo como conclusión a los planteamientos, a las preguntas que nos hiciste, Sergio. Primero, yo no creo que México esté experimentando o haya experimentado hasta este momento un nuevo régimen, sino más bien creo que estamos acercándonos en forma al viejo sistema priista posrevolucionario, pero en su época más inicial, donde teníamos hombres fuertes, líderes regionales, líderes criminales, caudillos, es decir, la época de los 30 de hace 100 años. Un régimen hegemónico requiere hegemonía y la potencial hegemonía en este momento solo se refiere al ámbito legislativo formal, porque aunque débil y disminuida hay una oposición, 40 y tantos % de la población no votó por Claudia Sheinbaum o por Morena. Más importante, el gobierno federal controla porciones del territorio mexicano, pero hay porciones muy grandes del territorio que no controla el gobierno, que las organizaciones criminales controlan. Entonces, en este contexto, hablar de hegemonía requeriría definiciones muy precisas de qué es hegemonía y qué no es. Pero lo importante, dado que apenas estamos a 2 días de inaugurado el nuevo gobierno, no es lo que hay, sino cómo va adquiriendo forma esta nueva administración. Y, y para ello dejo 3 dilemas en la mesa para poder discutirlas después. Primero, cómo se va a lidiar con los dos factores que yo creo que son los más inmediatos para que ella pueda gobernar. Uno es el expresidente, es López Obrador, y el otro es el partido Morena. Y segundo, ¿qué pasa si su visión económica no empata con los requerimientos de los inversionistas y empresarios? O sea, ¿cómo respondería ella cuando resulte que la economía no mejora, que es lo que yo creo que es probable que ocurra? Y el tercer punto es, ¿quién tendrá el liderazgo? ¿El gobierno o el movimiento que es Morena? La historia de México sugeriría que es lo primero, que el liderazgo viene del gobierno, pero también es posible que estemos ante un nuevo escenario y en ese caso sí podríamos estar hablando de un régimen nuevo. Entonces voy por pasos. Primero, sobre Claudia Sheinbaum y su posibilidad, su capacidad para marcar un camino propio, distinto al de López Obrador, y qué implicaría esto para distintos sectores o realidades. Por meses hubo un gran debate soterrado sobre si Claudia compartía los objetivos y medios de AMLO, que Blanca ya describió con mucha claridad. Se discutía si estaba siendo estratégica, reconociendo la relevancia y trascendencia del personaje mismo. El discurso inaugural dejó muy claro que ella no solo comparte la visión, sino que está convencida y comprometida a avanzarla. Y como bien dijo Blanca, hay maneras distintas que ella probablemente adoptará
porque tiene una mente muy diferente, mucho más técnica, por llamarle de alguna manera. Sin embargo, sus planteamientos son sensiblemente distintos a los de su predecesor y desde mi perspectiva algunos son incompatibles entre sí. La primera gran diferencia es en la coherencia de la visión. Sus planteamientos son muy claros, ordenados, coherentes, todos analíticos y bien fundamentados. Yo no sé si algún presidente en el mundo cita fuentes de las estadísticas que menciona, pero eso es lo que ella hizo y la describe muy bien. Mientras que López Obrador es un político y su manera de ver es la de un político innegablemente exitoso en su objetivo primario, que fue tanto su popularidad como el triunfo electoral este año. Claudia Sheinbaum es una operadora que sabe administrar, que sabe liderar, que sabe operar dentro del gobierno. El tiempo dirá qué tantas habilidades políticas desarrolla ella, pero al menos su discurso fue una destilación inteligente y coherente de la visión que AMLO tenía de una manera mucho más estructurada de lo que él jamás había puesto en blanco y negro. Con dos diferencias importantes, una muy lógica y fácil de anticipar por su biografía, es su énfasis en energías renovables y en general en asuntos ambientales, incluso en su planteamiento de que va a limitar la producción petrolera, que nos sugiere que es una visión totalmente distinta a la de simplemente extraer recursos para tener más ingresos en el gobierno. La otra diferencia es que ella reconoce que el crecimiento económico es un imperativo para poder avanzar el proyecto, comenzando por disminuir la pobreza y la desigualdad. Lo que ella no reconoce, como yo lo leo, es que el proyecto del observador es incompatible con el crecimiento económico acelerado, porque su éxito fue resultado, al menos en parte, en la dependencia que genera por parte de los beneficiarios de sus programas. Quizá más importante, la, la inversión privada, tanto nacional como extranjera, se ha desplomado en los últimos años, lo cual no permite anticipar el ritmo de crecimiento que ella quisiera lograr. Entonces, por encima de ello hay una diferencia importante respecto al observador, mientras que para él la clave es identificar colaboradores y dividir entre aliados y adversarios, y lo hace a partir de la lealtad a él y a su proyecto. Para ella la diferencia es más quién comparte su proyecto y quién no, quién cabe dentro de él y quién queda fuera. Es decir, yo creo que hay un elemento ahí de más una perspectiva un tanto, voy a ser un poco excesivo, pero un tanto bolchevique del poder. Entonces, Claudia Sheinbaum comienza con un planteamiento de continuidad, si bien con una perspectiva de eficacia administrativa y coherencia técnica de la que el equipo de López Obrador carecía. Ella quiere eliminar obstáculos al crecimiento y está haciendo el planteamiento técnico al respecto, pero me parece que es prematuro afirmar que habrá cambios de estrategia muy pronunciados en el corto plazo. Más bien me parece que habrá que esperar las primeras respuestas de los actores clave, tanto políticos como económicos, para poder evaluar el potencial hacia adelante. Y yo creo que esas son el tipo de cosas que van a estar ocurriendo. Por ejemplo, ella planteó, no en el discurso, pero en los días anteriores, que va a haber un diálogo con el sector empresarial en octubre, más adelante en octubre, donde yo creo que va a buscar tratar de convencer de que su proyecto es compatible con el de la inversión privada. Por vía de mientras, ella ha anunciado un programa agresivo de combate a la violencia, que es distinto a lo que AMLO hacía y que se deriva más de su experiencia en la Ciudad de México, como Blanca bien describió. Los expertos están divididos respecto a la probabilidad de éxito, así que va a haber que esperar. En general, los expertos que yo he observado y con los que he hablado, más bien dicen que las características de la Ciudad de México no son extrapolables al resto del país. Y creo que ese es el tema que va a haber que ver en qué medida puede ser exitosa una estrategia similar. Lo que sí me queda claro es que vendrá un gran choque respecto al Estado de Derecho por las razones que mencionó Blanca, porque la reforma judicial trastoca todos los vectores existentes. Claramente, como también dijo ella bien, México tiene un severo problema de justicia, pero lo que la reforma hace es subordinar al Poder Judicial, lo que no contribuiría a conferirle certidumbre a los mercados, que es el tema yo creo que más urgente que ella tiene que atender y que ella dice que quiere atender, que es el de cómo atraer inversión para poder elevar la tasa de crecimiento. No tengo duda alguna que la nueva presidenta tarde o temprano
va a reconocer la necesidad de corregir ese factor, pero es posible que para entonces ya sea demasiado tarde y lo que ya se ha hecho sea irreversible. Creo que ese es uno de los desafíos importantes. El segundo tema es sobre la capacidad de gobernar. Yo no tengo duda alguna que de las capacidades administrativas y de liderazgo de la nueva presidenta, tanto su experiencia como jefa de gobierno en la Ciudad de México como su campaña a la presidencia demuestran vasta capacidad y enfoque y planeación. Menos claras son sus habilidades políticas y es ahí donde creo que es necesario enfocarse. Primero, como mencioné antes, si bien tiene enormes desafíos en el ámbito amplio de gobierno, economía, finanzas públicas, seguridad, violencia, enfrenta al menos dos enormes retos para poder gobernar. Uno es Morena y el otro es el expresidente. Su relación con el expresidente es excepcional y aunque él expresó diversas dudas sobre su confiabilidad como sobre ella siendo garante del proyecto en los últimos meses, en su informe de gobierno el 1 de septiembre, por ejemplo, 3 veces preguntó, ¿me estás escuchando, Claudia? Su discurso inaugural estuvo diseñado para conferirle todas las certezas en este sentido, además de que yo estimo no fue mera retórica. Sin embargo, la gran pregunta es qué ocurre cuando ella llega a la conclusión que tiene que cambiar algunas cosas en camino, como todos los presidentes tienen que hacer. ¿Será ese el momento en el que se podrá apreciar tanto su capacidad de adaptación como su habilidad política? Y eso obviamente tendría que construirse en el tiempo. Por otro lado está el partido. López Obrador ha sido la única fuente de cohesión y de contención dentro del partido. Además, dejó un hijo y una aliada confiable a cargo del partido. La concepción es muy del estilo de los partidos comunistas, donde perfiló al partido como mecanismo de control sobre el gobierno. Ahora bien, a mí no me es obvio que eso vaya a ser viable o posible porque Morena, en contraste con los partidos tradicionales, prácticamente cualquiera del mundo, no cuenta con estructuras de control o de disciplina. Es un fiel reflejo de la naturaleza antiinstitucional del fundador, López Obrador, y Morena en ese sentido podría igualmente poder fragmentarse sin la presencia activa de López Obrador. Ese es un factor, una interrogante importante que habrá que dilucidar en el tiempo. El punto es que en esa dinámica se juega mucho del devenir del próximo gobierno. Además están los liderazgos de Morena, los liderazgos de facto y los liderazgos formales en el Congreso, eh, que yo estimo que tanto por la aparente debilidad de entrada, que desde luego no tiene que ser permanente. La manera como ella empieza es subordinándose a López Obrador en el proyecto al menos. También yo creo que por ser mujer la van a subestimar. Y yo creo que va a haber un intento de chantajear, de venderle la gobernabilidad a cambio de beneficios, de impunidades, de diversas cosas. Creo que ese va a ser otro de las confrontaciones que ella va a tener que ir resolviendo. Por eso me parece sumamente importante en términos políticos cómo va a relacionarse y cómo va a resolver la relación con el partido y sus actores fundamentales. En suma, la capacidad de gobernar está en veremos, como se dice en México, porque además hay un problema estructural que es mucho más trascendente que la problemática interna de Morena. Y ese es, desde mi perspectiva, el asunto de verdad relevante. Lo resumo muy rápido de la siguiente manera. Eh, a lo largo del siglo XX, la única institución funcional que permitió estabilidad, continuidad del poder pues control político fue el PRI. El PRI se fue erosionando por sus propias limitaciones, por el cambio en estrategia económica en los 80 y 90 y por simplemente la estructura sociodemográfica del país que llevó todo esto a la democratización que experimentó el país y a los cambios en las reformas económicas de estas últimas décadas. La teoría es que las nuevas instituciones de la era democrática reemplazarían al PRI en su función de estabilidad y organización social. Hoy sabemos que eso no funcionó, que no fructificó, o peor, que aún lo que sí funcionaba ha sido gravemente deteriorado por López Obrador. Entonces, la gran interrogante es por qué no se colapsó todo esto. Mi intuición
es que esto no ocurrió por la extraordinaria habilidad tanto política como narrativa del presidente que se acaba de salir, porque creó una especie de halo de estabilidad que inevitablemente comenzará a erosionarse, quizá con mayor celeridad de la que uno se imagina. Y ese va a ser el contexto externo al propio gobierno, no externo en el sentido internacional, a los dos factores que acabo de mencionar, dentro de los cuales opera el nuevo gobierno. La paradoja es que el contexto internacional difícilmente podría ser más benigno para México, pero no es obvio que el país y el gobierno tengan la capacidad, incluso la visión para aprovecharlo. El conflicto entre Estados Unidos y China constituye la tercera gran oportunidad que México enfrenta para atraer la inversión en cantidades nunca antes imaginadas en el país. Además, México, a diferencia de otros países latinoamericanos, que ya lleva más de 4 décadas o casi 4 décadas con una economía abierta, ya pagó los costos de la apertura y del ajuste que eso implica. Por lo tanto, la oportunidad es realmente excepcional, pero no es obvio que la pueda hacer suya. Aprovechar la oportunidad implicaría una decisión con profunda convicción, porque implica acciones muy grandes, de crear condiciones para efectivamente atraer e integrar la inversión del exterior de una manera proactiva. Y eso tiene que ver con muchas cosas, no hay tiempo para ello ahorita, pero tiene que ver con infraestructura que en general en México se ha deteriorado mucho o no ha crecido, con resolver enormes problemas en los dos sectores más fundamentales, que son salud y educación, garantizar con lo que esto pudiera implicar la disponibilidad de electricidad, y por encima de casi cualquier otra cosa, un sistema de seguridad que funcione. Todo esto no es novedoso, no es una cosa que no se conozca, pero requería un estado de ánimo en la presidenta y una capacidad y disposición para liderar en esa dirección que hoy yo no la veo. Cada uno de estos elementos entraña sus propias características, sus propias dinámicas, pero el común denominador es una disposición a aceptar la manera de funcionar de la imagen, perdón, de la inversión productiva, que cada día más funciona al margen de las naciones de las que proviene. Desde mi punto de vista, la regionalización es una realidad y la oportunidad que México tiene por su localización geográfica es realmente excepcional, pero no es permanente. Concluyo con tres menciones rápidas específicas. Primero, la seguridad. El problema de México ya no es o no es principalmente el narcotráfico, sino el crimen organizado en general. Y eso implica cosas distintas. El narcotráfico ha sido históricamente más un factor de tránsito hacia el mercado americano, que de consumo local, aunque este ha aumentado en las últimas décadas. Sin embargo, con el fentanilo, la dinámica de esa industria se ha reducido a un número de laboratorios relativamente pequeño. Tiene un enorme impacto en la relación México-Estados Unidos, pero en términos de la producción y de los factores que inciden en ese mercado es menor. Mucho más trascendente en México es la extorsión, la venta de protección, el secuestro, que afecta a millones de familias, negocios, tiendas, empresas, que nada tiene que ver con las drogas, y sino más bien con la ausencia de una estrategia de seguridad que yo creo debe empezar de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y entonces toda la discusión en México tiende a ser sobre si debe haber una gran estructura superior, militarizada o no militarizada, pero más que en vez de una estructura de abajo para arriba que permita estabilizar a la sociedad. Segundo, la elección americana claramente va a tener un impacto sobre México. Sin embargo, una de las cosas que el tiempo enseña es que en una frontera tan grande, compleja, diversa y codependiente, ambas partes cuentan con elementos que permiten, que obligan a un entendimiento. No hay duda que Kamala sería más benigna para México, pero no hay que olvidar que Trump fue el quien renegoció el tratado que él mismo quería cancelar. La geopolítica tiene sus costos, pero también tiene sus beneficios. Si bien el proceso podría ser extraordinariamente complejo, y más para un nuevo gobierno en México. Concluyo con lo que comencé. México está en un proceso de cambio que puede acabar de diversas maneras, desde un sistema político hegemónico hasta una fragmentación del partido dominante. También los riesgos que entraña la falta de estructura institucional representan desafíos no pequeños. Otra cosa es qué ocurre con procesos casi inmediatos, como la decisión que pudiera llegar a tomar la Suprema Corte con respecto a la reforma judicial.
como en el caso de Madison versus Marbury en Estados Unidos, una decisión en la Corte en ese sentido, en sentido contrario a la reforma, podría casi de un golpe afianzar los fundamentos del Estado de Derecho del que México siempre ha carecido. Con esto no quiero sugerir que esto vaya a ocurrir, solo que no hay un solo camino o un solo escenario hacia adelante. Hay unos que podrían ser muy atractivos, pero también ese es el problema. La incertidumbre ha vuelto a México y es un mal endémico que es difícil erradicar. Muchas gracias, Luis. Terminaste en un tono de preocupación y yo la comparto. Entonces voy a tomar este hilo para profundizar nuestra conversación acá. ¿Cuál es el temor, a mi juicio? Exactamente, el temor es que estamos frente quizás a dos escenarios más probables, yo diría, mirando desde lejos. Ni otro, ni uno ni otro es muy bueno. Uno es que se establezca un sistema de partido hegemónico con un grado de control incluso sobre el poder judicial, lo que desde el punto de vista de la democracia es muy preocupante. Pero uno podría decir que hay un escenario potencial aún peor, ¿no? Que es un escenario de fragmenta, porque Morena, como tú has mencionado, no es el viejo PRI, no se estructuró como un partido vertical como fue el PRI. Es más bien un movimiento, ¿no? Si uno toma esta característica de Morena, con el control que tiene el crimen organizado, territorial y también institucional en México, ¿no? Yo quería escucharles sobre la posibilidad de un proceso de debilitamiento aún más profundo de la autoridad pública en México, ¿no? Y esto, ¿cuál sería la ancla institucional para que esto no sucediera? Y ahí quisiera oírles también sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Que han adquirido un protagonismo en el sexenio de AMLO, que es bastante novedoso en la historia de México desde los años 30 del siglo pasado. Entonces, espero que me esté claro por dónde quiero avanzar. Blanca. Gracias. Con respecto a estos dos escenarios, déjame empezar por esta posibilidad de reconstrucción con muchísimas diferencias en relación al pasado de un sistema de partido hegemónico. Y decías tú, incluso sin Estado de Derecho. Bueno, el partido hegemónico sin Poder Judicial independiente, ¿no? Las décadas que México tuvo sistema de partido hegemónico, no había Poder Judicial independiente. Fue parte del modelo de sistema de partido hegemónico en México. Sí importa, había condiciones muy distintas en términos de la economía internacional y de la vinculación de la economía mexicana a esa economía, pero de todas maneras hubo, eh, digamos, era una economía muy protegida como la brasileña, pero experimentó durante varias décadas altas tasas de crecimiento económico. La ausencia de independencia del Poder Judicial durante el priismo clásico, en particular durante los 50 y los 60, no fue un obstáculo para tasas de crecimiento muy importantes. Entiendo que las condiciones son muy distintas ahora, pero sí me parece importante puntualizar. En relación a qué tanto se parecen o pudieran parecerse Morena y el PRI, aquí, y ya me parece que lo mencionaba un poco Luis, importa muchísimo a cuál PRI lo comparamos, ¿no? Porque no es lo mismo el PRI final que el PRI del comienzo, que por cierto no se llamaba PRI, se llamaba Partido Nacional Revolucionario cuando lo funda Plutarco Elías Calles en 1929. Pues el PNR era una reunión de caudillos, de caciques, de grupos de líderes armados, de generales hechos en la lucha revolucionaria. Era lo más lejano, digamos, a una estructura
vertical y muy organizada. De hecho, lo que hace Plutarco Elías Calles, simplificando, es juntar a las diferentes facciones victoriosas de la lucha armada, junto con muchos otros grupos, por ejemplo, partidos que estaban, había un montonal de pequeños partidos, los junta a todos y les dice, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y en lugar de pelearnos, nos repartimos el poder y nos la vamos turnando. Y establece algunos de los, digamos, cimientos fundamentales de la perdurabilidad de ese sistema que tuvo que ver con pues ese acuerdo fundado en dos cuestiones básicas: la no reelección, que permitía la movilidad y la circulación de las élites políticas, y por otro lado, el que el resultado de las elecciones no fuese incierto, sino que fuese cierto. Entonces, ahí sí ya podemos repartir ex ante. Entonces, a ti te va a tocar, Sergio, ser gobernador de Sinaloa. Bueno, ahorita eso, Calvo, no lo querrías. Digamos, otro de Yucatán, así, ¿no? Y Mejor, entonces mejor, mejor. Luis, Muchas Luis, gracias. exacto, va a ser el secretario de, no sé, de Nuevo León. Y no, y entonces no, no de que te mando de candidato a ver si ganas, sino que seguro ya te doy ese cargo. Muy bien. Hago esta anotación porque en lo que se distingue, digamos, es que no tienes, digamos, grupos que provengan de una revolución armada, en este caso. Tienes un conjunto, sí, de grupos muy diversos que integran a Morena. Tienes una parte de los que se salieron desde el comienzo, desde finales de los 80 del PRI, y que luego se volvieron PRD. Casi todos esos se fueron a Morena. Luego, una parte después, que no se habían ido al PRD, del PRI, también se fue yendo a Morena. Tienes adicionalmente a importantes movimientos sociales de diferentes vertientes, desde los feministas, los que venían del activismo estudiantil, como Claudia Sheinbaum, eh, digamos la izquierda más dura, minoritaria, pero en fin, muy distintos grupos, más los partidos aliados. Para mí, una de las grandes preguntas es que si hoy está en riesgo uno de los pilares fundamentales de la democracia liberal, o de la democracia constitucional, que es justamente la ley como límite, los pesos y contrapesos, la división de poderes, la independencia del poder judicial, dada la naturaleza de la reforma que se aprobó en las últimas semanas en México. El otro pilar es que tengas un conjunto de instituciones que garanticen que haya competencia pues equitativa entre los contendientes, tal que el que hoy es oposición, el partido que hoy es oposición, creíblemente pueda convertirse en partido ganador. Hoy por hoy, esa institucionalidad está un pedacito en riesgo, porque es el Tribunal Electoral, pero una pieza clave, que es el Instituto Nacional Electoral, ese no ha sido tocado hasta ahora. Había en el proyecto original de febrero del presidente López Obrador, sí, una reforma que básicamente era acabar con él, ¿sí? Y ahí sí acabar con esa segunda pata de la democracia liberal. Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, primero de las más importantes, esa sí logró que no pasara, que no hubiese el compromiso de pasarla rápido, y el día de su toma de posesión, cuando leyó los montonal de puntos, 100 puntos de su programa de gobierno, cuando se refirió a reforma electoral, se refirió concretamente a tres cosas, ¿sí? A que quiere quitar la reelección para todos los cargos populares, que es una cosa que se había introducido más o menos recientemente, y quitar la reelección, bajar el costo de las elecciones, que sí, digamos, podría haber ahí espacio, en fin, ese es otro tema, pero el caso es que sí a eliminar, no eliminar, a bajar el costo de las elecciones. No se refirió al Instituto Nacional Electoral. Yo confío aquí mucho leyendo entre líneas, porque sí estamos moviéndonos a un momento de la política mexicana, tiene ya un rato en donde la manera de leer la política entre líneas se ha vuelto muy importante desde mi punto de vista. Es tan importante lo que se dice como lo que no se dice, y el hecho de que no haya mencionado al INE, el que haya enfatizado tanto el tema de diversidad, del respeto a la diversidad política en todos los momentos empezaba por política, a las libertades también empezaba por la política.
me parece que ella en principio no estaría a favor de desmantelar esa estructura institucional que le permitió a México transitar de un sistema que no aseguraba la competencia electoral plena, equitativa, a una en donde sí. Mi impresión es que los signos que tenemos de ella hasta ahora es que ella no quiere acabar con ese componente. La gran pregunta, desde mi punto de vista, y sí, usando como lente el PRI histórico, el partido hegemónico histórico, me pregunto qué tanto será posible mantener la unidad interna de Morena si tú tienes elecciones competitivas que no está garantizado el triunfo. ¿Me explico? En donde el resultado es incierto. ¿Qué tanto es compatible resultado incierto con régimen de partido hegemónico? En la definición de Sartori no era compatible, digamos, ¿no? Más allá de que durante mucho tiempo, y ahí hubo estudios, Juan Molinar Orcasitas lo mostró, digamos, durante muchísimo tiempo, haciendo todos unos estudios estadísticos sofisticados, como pues durante un largo periodo el PRI pues sí ganó, digamos, las elecciones, pero porque sí, tenía, digamos, era hegemónico porque tenía el consenso de la gente, era un régimen fundado fundamentalmente en el consentimiento y no en la coerción. Se fue debilitando ese consenso y eventualmente ya, pues, el sistema ese que no aseguraba la competitividad se impuso y entonces sí ya los triunfos del PRI cada vez fueron menos creíbles, pero durante mucho tiempo fueron creíbles porque sí, tenía la mayoría. El punto es que pasa en un contexto en donde, como bien decía Luis, tú tienes en promedio, digamos, para el Congreso Federal y para la presidencia, 44% de la población que salió a votar, que fue 60%, esa no votó por Morena. Este sí es un país muy diferente del de los años 40, 50 o 60, en donde no sé cuál sería tu cálculo, Luis, pero un porcentaje muy pequeño de personas no estaban con el PRI. Hoy es el 40%, casi, o sea, casi la mitad de la población no está con Morena. Pensar en que, híjole, o sea, el tema de si mantienes o no la competitividad electoral y la tensión que eso supone en términos de gobernabilidad general y gobernabilidad interna de Morena, me parece que es un tema al que tendremos que estar observando. Un segundo elemento que me gustaría, bueno, mencionar, veo el punto de cómo en teoría es posible la fragmentación de Morena. Hoy por hoy no la veo como algo que yo le asignaría una alta probabilidad, ¿sí? Porque sí, a pesar de que obtuvieron, digamos, el 60% de los votos para la presidencial prácticamente y 54 por ahí para el Congreso, por unos mecanismos de sobrerepresentación obtuvieron pues 74% del Congreso. Eso hace que tengan el control total sobre el Ejecutivo, el Legislativo y posiblemente todo o una parte del Judicial se van a quedar. Y esos elementos los van a utilizar, digamos, para mantenerse en el poder. ¿Qué? Entonces, no, y eso va a ser un elemento como un pegamento. En fin, veo el riesgo de fragmentación, pero no le asignaría hoy por hoy una gran, digamos, un número muy, muy alto. Finalmente, déjame hacer algunos comentarios sobre la parte de crecimiento, que me pareció muy interesante lo que dijo Luis. Yo coincido en que, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que le importaba muchísimo más redistribuir el ingreso que hacer crecer la economía, además de que no le tocaron buenas condiciones, pero más allá de eso, realmente su prioridad era más redistributiva que a favor del crecimiento. Me parece que es claro que Claudia sí le interesa el crecimiento, simplemente en sus eslogans. En el caso de Claudia es prosperidad compartida, en el caso de Andrés Manuel López Obrador era por el bien de todos, primero los pobres. Pero, y tiene una situación compleja para efectivamente lograr ese crecimiento, aprovechando esta situación que ya también mencionó Luis, extraordinaria, de esas que se dan una vez cada varias generaciones, de que el conflicto China-Estados Unidos nos abrió para el tema de nearshoring, relocalización, etc. ¿Qué tanto va a poder aprovecharlo? Sobre todo después de esta reforma judicial, habrá que ver. Digamos, pintan menos bien las perspectivas que antes de la reforma del Poder Judicial. A mí me parece que hay
varios elementos que de todas maneras pueden ayudar a que sí Claudia Sheinbaum pudiera impulsar crecimiento económico. Primero, bueno, sigue el Tratado de Libre Comercio, viene su revisión en un par de años, habrá que ver, ahí sí dependerá muchísimo quién gane la presidencia, como nos vaya en todos los temas a los mexicanos y en particular a Claudia siendo mujer. Si fuera Trump, creo que ese tema del género va a ser un tema complicado. Pero bueno, cuando menos eso está ahí. Tenemos por el momento estabilidad macroeconómica todavía, aunque sí el presidente le dejó, al presidente López Obrador le dejó a Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, una situación de finanzas públicas frágiles. Me parece que hay algunos elementos que habría que tomar en cuenta que quizá pudieran pues favorecer tasas de crecimiento, si no enormes, pues sí un poquito más dinámicas de lo que hemos tenido hasta ahora. Primero, ¿qué pase con la legislación secundaria de las reformas, de la reforma del Poder Judicial? A la cual, como ya dije antes, creo que el equipo de Claudia le estará prestando muchísima atención y dentro de las cosas que estarán mirando, sobre todo, es aquellas que preocupan a los inversionistas. Ha habido muchísimos guiños y muchas señales en ese sentido. En segundo lugar, hay un solo beneficio de no tener un Estado muy fuerte, y es que en una situación así, y es que no puedes hacer el enforcement generalizado. Entonces funcionará, en todo caso, incluso en el peor de los escenarios, en donde pasara la reforma muy parecida a la que se aprobó a nivel constitucional, se le pudieran hacer pocos matices, pues mi apuesta sería a que se llegaría a acuerdos informales con los grandes inversionistas, que junto con el TEMEC pudieran asegurarles, digamos, los elementos de seguridad jurídica y con las tasas altas de utilidad que ha generado la economía mexicana, esa combinación, sí, no altísimas tasas de crecimiento, pero más crecimiento de lo que tuvimos esta administración. Muy bien, Blanca. Volvemos ahora a Luis. Luis, te quisiera provocar exactamente sobre este tramo final de lo que dijo Blanca. ¿Qué tan importantes son los matices de la reforma judicial como para generar expectativas distintas en el sector privado? El, ¿Puede pasar algo sustantivo ahí o son cosas tan pequeñas que no van a cambiar el marco fundamental y sobre todo el hecho de que van a elegir directamente a los jueces, ¿no? Se va a politizar el Poder Judicial. Esta es la primera, la pregunta, es uno de los aspectos que yo quisiera escuchar tu opinión y también traiga por favor a la conversación el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Qué rol han jugado en el papel, en el gobierno de AMLO y qué rol van a jugar ahora? Bueno, sobre lo primero, la reforma judicial, como se aprobó, tiene una serie de artículos transitorios que son los que implementan la reforma, que están hechos de tal manera que hacen muy poco fácil modificar el contenido real. De hecho, ya establecen un camino casi inevitable. Me imagino, no soy abogado, me imagino que es posible que si los temas procedimentales que los abogados constitucionalistas están argumentando que se violaron en el proceso, capaz que por ahí se podría habría un resquicio para corregirlo. Yo no veo el arreglo que Blanca está proponiendo, no es los grandes inversionistas, o sea, si los grandes inversionistas son los beneficiarios del sistema tradicional, con ellos siempre hay arreglos, pero la inversión que México necesita por los montos, por la productividad, por la tecnología, es sobre todo extranjera, y esos no van a aceptar arreglos por debajo de la mesa. Eso simplemente no funciona. En consecuencia, yo creo em, que el verdadero factor que va a determinar para dónde va esto va a ser el que no se está dando la inversión. La inversión que México ha tenido en los últimos 3 o 4 años ha sido reinversión de utilidades, no flujos nuevos de inversión. Prácticamente cero, es en cientos de miles de millones de dólares, no más que eso. Eh, y yo creo que ahí es donde va a tener que llegarse a un entendido de que no funciona ese camino.
porque no puedes distribuir si no está creciendo la economía. Y los programas de gasto que ella ha planteado son ambiciosos. Y encima de lo que Blanca comentó correctamente, que hay un tema fiscal grande, porque hay un déficit muy grande que se utilizó, con dinero que se utilizó este año para ganar la elección. Entonces, si sumamos el tema de la reforma judicial con la falta de inversión, con la manera como ha operado en este último mes, no sabemos todavía cómo va a ser después el Congreso. El único que difiero de manera significativa con Blanca es que eh, yo creo que si uno ve las fotografías de los contingentes dentro de Morena, detrás de los líderes, lo que están diciendo, no sé, es líderes de Morena en el Congreso, lo que nos están diciendo es, estos son míos, no son tuyos. Y yo creo que hay una negociación que va a darse, como es normal, y el presupuesto va a ser un momento en el que va a haber jaloneos muy complicados, Muy, porque hay menos que redistribuir y hay muchas y mucho necesidades que muy cortar. grandes. Así es, y ella quiere crear secretarías nuevas que implican un gasto nuevo y además yo creo que muy bien enfocadas, sobre todo el tema de tecnología, de ciencia y de educación superior es realmente atractivo y potencialmente muy importante, muy trascendente. Sobre los militares, yo diría tres cosas. Primero, yo no creo que el tema más álgido de los últimos días, que es el de la Guardia Nacional regresando al ejército, yo no creo que sea un tema particularmente relevante. Nunca dejaron de ser militares, se cambiaban de uniformes, simplemente eran colores diferentes, pero eran las mismitas personas, ninguna de ellas con capacidad policíaca, con formación policíaca. Los militares piensan de una manera muy distinta que los policías y nunca los formaron para ser policías. Entonces, yo creo que México tiene que regresar, tiene que construir un modelo de seguridad diferente. Creo que a nivel federal debemos regresar al esquema de la Policía Federal que empezó a crecer bien y después se distorsionó. Y creo que tiene que haber un modelo de seguridad de abajo para arriba a nivel local, porque igual que Brasil, México tiene un sistema federal y cada estado y cada municipio tiene que tener su estructura de seguridad, porque no se puede resolver a nivel federal. Desde luego que el ejército tiene la posibilidad y es el recurso más natural para ayudar a pacificar lugares, a combatir a los casos más extremos de violencia, pero eso no es no es la solución de largo plazo de un sistema de seguridad. Segundo tema es que a mí me parece que López Obrador siempre creyó que podía haber un golpe de Estado contra él y entonces lo que hizo fue tratar de comprarlos, de corromperlos para que no hubiera ninguna tentación. Yo creo que la verdad es que es al revés. Yo creo que en la medida en que hay corrupción, el atractivo de participar más en actividades gubernamentales y sobre todo administrativas, inversiones y demás empieza a crecer y hay muchos militares muy preocupados de que esto pudiera corromper toda la estructura en algún momento dado. Y el tercer tema es que una vez que se van a concluir ahora, o ya se concluyeron o se concluirán pronto, pero ya no hay mayor gasto relativo a los tres proyectos emblemáticos de López Obrador, el aeropuerto, la refinería y el Tren Maya. El gasto completo que va a ejercer el ejército ya es mucho menor. Ya no hay tantos proyectos de construcción que ellos se los asignaron a ellos. Hay ciertas actividades que yo creo que no deberían ser de ellos, las aduanas, Bueno, los aeropuertos, en fin, una serie de actividades que les dieron a administrar. Yo no creo que sea imposible ni tan difícil retirarlos de ahí. Yo confío en que la agenda que ella negoció con el nombrado secretario de Defensa y de Marina, si son dos personas diferentes, espero que haya una agenda de disminuir la presencia militar en estas cosas y creo que la coyuntura lo permitiría, pero va a requerir una administración política muy delicada. ¿Qué tan preocupados están ustedes con la posibilidad de que la reforma del Poder Judicial aumente la presencia del crimen organizado en la justicia de México? Porque, bueno, elecciones, esto necesita recursos para ser competitivo, el crimen organizado se va a jugar en esto, ¿no? Es un riesgo que uno debe tener, es un riesgo que es serio. ¿Qué tan serio es este riesgo?
A ver, me parece que existe el riesgo, me parece que ya controlan una parte del Poder Judicial, que tampoco es una cosa que va a ser ahora, antes no estaban y ahora sí. Y ahora están de distintas maneras, ¿sí? En algunos casos, como hacen otros grupos, digamos, para decirlo rápido, compran, corrompen a los jueces. O al otro lado, que se no toca la reforma, que es fundamental, que es de las fiscalías, la procuración de justicia. Pero también en el caso, sobre todo de las organizaciones criminales, la intimidación de los jueces, aquellos que no son comprables, y de los ministerios públicos, quedan inoperantes porque, digamos, las amenazas son a ellos, a sus familiares, entonces básicamente cierran la cortina. Bueno, eso es lo que realmente es, o sea, no es que no han estado operando en el sistema de justicia las organizaciones criminales. Me parece que, bueno, pues ahora tendrán quizá más ocasión para hacerlo, pero me parece que ese es uno de los problemas muy serio. Me parece que los problemas son más generales, ¿sí? De cómo, insisto, vas a organizar el costo, ya nada más de cuánto tiempo le va a tomar a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que tiene muchísimos fuegos que atender, ¿eh? Empezando por un presupuesto al que le tiene que quitar 2 billones de pesos. O sea, tiene que reducir de manera sensible el déficit para que los inversionistas y los mercados no le bajen la calificación a la deuda soberana de México y tengamos el potencial de una crisis importante. Restarle esa cantidad al presupuesto, ya nada más, sí, tienes incendiado el estado de Sonora por la confrontación entre los dos grupos que integraban a la organización Sinaloa. criminal más importante de, perdón, Sinaloa, dije, sí, lo dije mal, seguramente Sinaloa, al cártel de Sinaloa. Y que incluso los militares a cargo de esa región militar, cuando les preguntaron que qué iban a hacer, les dijeron, pues tenemos que esperar a que ellos se pongan de acuerdo. Este cártel, esta organización, el cártel de Sinaloa, es una de las organizaciones criminales más importantes y poderosas del mundo, no nomás de México. Y se desgajó y están ahora peleándose por cuál de las dos va a tener el control. Tienes al menos 3 estados de la República en donde el Estado mexicano ha perdido control territorial: Chiapas, Guerrero y Sinaloa. Al menos, ¿sí? Y pedazos de otros estados. Realmente, frente a esta situación, encima meterle la reforma del Poder Judicial, me parece que complica enormemente la gestión de Claudia Sheinbaum y va a exigir pues una enorme inteligencia, una enorme sensibilidad, porque al mismo tiempo tiene que estar pues asegurando la gobernabilidad más política con actores políticos que no son de ella, sino que venían del presidente o que tienen su propia agenda, como por ejemplo el presidente del Senado, el líder de la bancada de Morena en el Senado y lo mismo en la Cámara de Diputados. Un entorno complejo, muy complejo para Claudia Sheinbaum, pero yo quiero ser optimista en que con ese estilo sobrio de atender los problemas con auxilio de la técnica, con gente experta, y ir dándose esos espacios y sin confrontar, porque también hay un trade-off muy fuerte entre si tú te confrontas con Andrés Manuel López Obrador en un momento en el que tampoco tienes tú tanto poder y mucho del poder es de él, pues también pones en riesgo la gobernabilidad y tu propio gobierno. Entonces, ese fino balance, yo confío en que, guiándome, insisto, en lo que hizo en la Ciudad de México, pueda lograrlo con éxito, si bien el escenario que enfrenta no está fácil. Sí tiene algunas ventajas. El gobierno mexicano hoy es mucho más legítimo en general, no nada más, digamos, hay muchísima más gente, mayoría de gente que piensa que está bien el gobierno y que el país va por buen camino. Hay una porción significativa que no, pero sí la mayoría lo piensa así y eso es un activo. Luis, quisiera escuchar tus comentarios sobre lo que ha dicho Blanca, pero quisiera añadir un tema acá, que es el tema, si se elige Trump, ¿cuál es el riesgo de que
se pueda concretar esta amenaza de una intervención más directa de Estados Unidos en contra de los carteles mexicanos? Bueno, sobre lo primero, yo creo que desde luego que Morena y López Obrador detrás de Morena tiene la hegemonía en el poder, en el poder legislativo, y lo que busca a través de la reforma judicial es una hegemonía en ese poder. También creo que no nada más el crimen organizado, sino todos los intereses que hay, tanto gubernamentales como de grupos de Morena, como Privados. de grupos económicos, como de sindicatos, todo el mundo tratará de tener sus propios jueces. Y entonces, de esta manera, los prospectos serían aterradores, simplemente porque sería una negociación de intereses, no un poder judicial que resuelve con base a la ley. Cambiaría totalmente la dinámica y sería un desastre en ese sentido en términos de justicia. Yo creo que esa es la parte formal. La parte real es que México está muy fragmentado, que tiene un Estado muy débil. Puede tener legitimidad en el sentido político, pero en la práctica su capacidad de resolver problemas no es tan grande. La capacidad pues de mantener la paz y la seguridad de la población es casi inexistente en buena parte del territorio. Desde luego que hay casos exitosos y hay lugares excepcionales, pero son excepcionales. Eh, entonces, me parece que el momento es complicado, eh, y, va a ser necesaria la capacidad de sumar de Claudia Sheinbaum para que pueda salir adelante. Cómo lo hace y cuándo lo hace va a depender de su capacidad de ir construyendo los andamios políticos que le permitan eh, enfrentar, si es que a eso llegara, a López Obrador. Y ese es parte del juego que ella va a tener que estar calibrando. Sobre Trump, eh, son amenazas de campaña. Eh, los americanos no tienen monopolio sobre la capacidad de resolver problemas, lo hemos visto en varios lugares del mundo. Pero México es un tema de política interna americana, igual que Estados Unidos es un tema de política interna mexicana. Simplemente por lo estrecho de la relación, por los vínculos tan extraordinarios que hay, por el número de cruces fronterizos, por hasta drenajes, pues, que tienen que ver en la frontera, que generan toda clase de complejidades. En ese sentido, yo creo que Trump, desde luego que intentaría hacer cosas, también habría que ver qué cosas. Han hablado desde mandar misiles para destruir laboratorios o grupos en algún lugar, hasta mandar militares, fuerzas especiales. Yo no creo que esto llegara a esos niveles, pero lo que sí creo que habría una presión muy grande, como ocurrió con el tema migratorio en algún momento con López Obrador, y México de inmediato respondió a las presiones de López Obrador y utilizó la Guardia Nacional para cerrar la frontera del sur, o para tratar de cerrar lo más posible, para que no vieran los flujos de migrantes que se estaban dando. En consecuencia, yo creo que sería una persona que sería muy enfático en exigir y en demandar, pero como dije antes, México también tiene instrumentos, porque también Estados Unidos es débil frente a México. El riesgo de que haya una migración más grande también implica que le da fuerza al gobierno mexicano. Entonces, si se trata de resolver los problemas, es posible. Si se trata de confrontar, ambas partes tienen armas y sería desastroso para los dos, desde luego, y más para México. Última pregunta porque desafortunadamente tenemos que cerrar. AMLO, AMLO tendrá poder efectivo. ¿Qué tan efectivo será el poder de AMLO ahora que está fuera del poder? ¿Eso sigue siendo un factor de poder, un factor de unidad en Morena? ¿O Claudia tendrá que negociar con los distintos caciques del partido? ¿O habría una cierta centralidad en esta interlocución? Y bueno, mirando a futuro, algo que me cruza la cabeza, ¿no? Ha sido una institución fundamental de México que no hay reelección. ¿Esto podría cambiar? O sea, la perspectiva de que vuelva AMLO
que se genere una demanda para que él vuelva, para arreglar las cosas en México, es una posibilidad o es una fantasía de un brasileño que está mirando las cosas desde muy lejos? Si quieres, ahora que vaya primero Luis, para que cambiemos el orden. Eh, así son, ya sabes, cómo negocian. Así son, así son, Eh, así son, así Son son ellas. terribles, son terribles. ya, pero Terrible. ya son gobierno, entonces hay que responder. Claro, Eh, claro. a mí me parece que el poder de López Obrador inevitablemente va a ir menguando. Sistema de político mexicano es de una concentración tal de poder y ahora exacerbado que no hay manera en que que quepan dos. Va a acabar siendo uno. Y yo creo que la pregunta es en qué momento ella lo reconoce y construye la capacidad para enfrentarlo. Eh, Él ya sin el micrófono va perdiendo capacidad de movilización, pero sigue teniendo un ascendiente extraordinario, desde luego. Y va a ir, aunque vaya menguando, no va a ser una cosa inmediata. Yo creo que el sueño que él tiene de poder controlar el partido y que sea un movimiento que supervise al gobierno no es realista, pero creo que va a llegar un momento en el que va a haber no sé si una confrontación, pero sí ciertamente un punto de quiebre, por lo menos en sentido político, no necesariamente en el sentido personal. Y eso, la historia de México es muy, muy rica en eso. Solo hay una excepción que fue el fundador del sistema político viejo. Eh, entonces me parece que tenemos en ciernes un proceso en el que ella tendrá que construir su propia capacidad de gobierno, su propia voz, sus propias alianzas, y en los intercambios que va a tener, las va a ir construyendo y va a ir sometiendo a las fuerzas que son disidentes, y eso es parte de lo que es, y yo creo que es para eso, yo creo que es extraordinariamente hábil, lo ha demostrado de esta manera. Entonces, yo no creo que ese sea el reto más grande hacia adelante. Sobre la segunda pregunta, en México no hay ninguna posibilidad de que él regrese. Puede ser un factor de poder, pero no hay ninguna posibilidad de que él regrese de manera formal. Blanca, Sí, coincido en prácticamente todo con Luis, nada más pondría un matiz. Sí, me parece que López, que va a ir menguando su poder, o sea, va a ir disminuyendo, pero sí contrasta la cantidad de piezas, digamos, que dejó en el gobierno de Claudia, tanto dentro del gabinete como en el partido. Además, en un momento en el que el partido se está formando, porque realmente hasta ahora la estructura territorial que ha sido poderosa en Morena es una estructura de gobierno, son funcionarios públicos, no son funcionarios de partido, no son funcionarios de Morena, no hay esa estructura de Morena. no hay Eh, salvación fuera del presupuesto. exacto, exacto, eso ustedes los brasileños también lo entienden. Sí, Bueno, perfectamente. entonces, simplemente me parece que estando de acuerdo con Luis en lo general, me parece que, a diferencia de otros presidentes, sobre todo priistas, que intentaban mantener su poder más allá del fin de su mandato presidencial, Andrés Manuel dejó a personas concretas en el gabinete, sobre la mitad y algunas posiciones muy importantes, y en el partido en formación, a personas muy cercanas a él. Hay dos interpretaciones, por otro lado. ¿Eh? Una es quiere mantener el poder y acotarla, no confía en ella para que ella sea la que preserve su legado. Esa es una interpretación. Hay otra interpretación, que se los puso ahí a todos ellos para ayudarla, porque sabe que ella es más técnica que política, para decirlo así, y entonces va a necesitar unos auxiliares en la parte política. En fin, no me convence tanto esta explicación, pero al menos debemos de ponerla sobre la mesa. En ese sentido, no va a ser un un distanciamiento fácil. Le va a requerir un trabajo considerable a Claudia, el poder ir tomando esa distancia, porque es una silla que está hoy por hoy, tiene menos poder de lo que tenía antes, porque fue un poder que sí creció con Andrés Manuel, pero lo llevaba puesto.
Y ese es tan difícil de transmitir, ese poder carismático personal, y ella no tiene ese mismo poder, pero tendrá que irse haciendo del propio y luego ya de fichas concretas, ¿no? De elementos concretos de poder para ir marcando esa diferencia. Blanca, Luis, mil gracias. Ha sido un Gracias a gran ti. gusto, siempre muy interesante escucharles y intercambiar ideas. Y bueno, seguimos en asamblea permanente porque el tema de México nos interesa muchísimo. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Solo para Un terminar, gustazo. es un asunto mío e agora passo ao português. Queria pedir desculpas, eu me esqueci ao início de mostrar a marcas das empresas que nos apoiam no ciclo de seminários anual da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Antes tarde do que nunca, meu agradecimento a todas e a cada uma delas. Agradecimento especial ao Luiz e à Blanca. Tchau, hasta pronto. Gracias. Chao. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias.